Buenos días, tardes o noches, mis queridas criaturas oscuras y tenebrosas. Aquí estamos un año más en estas fechas tan peculiares y no os preocupéis, no os voy a felicitar al uso como lo hacen nuestros políticos y reyes, porque nosotros somos un poquito Grinch, una pizquita Krampus y Mr. Scrooge nos enternece. Y como estas fechas la disfrutan especialmente los pequeños monstruitos y a nosotros nos gusta revisitar los traumas de nuestra infancia, he hecho una recopilación de cuentos infantiles oscuros, por supuesto. Algunos ya los habréis escuchado, otros son inéditos, pero no os preocupéis, si se os hace largo, los inéditos los pondré individualmente. Tendremos 3 cuentecitos de Heinrich Hoffmann, Los zapatitos rojos de Hans Christian Andersen, El señor Korbes de los hermanos Grimm y Luna Blanca de una tal Elena Rubio que ahora no sé muy bien quién es. Este último relato no lo leo yo, sino que lo envié hace varios siglos atrás a un programa de radio llamado Cuento Contigo y tuvieron a bien de leerlo. La maravillosa voz que escucharéis es de Alicia Sánchez. Y bueno, nada más, si la Navidad os hace sentir solos y melancólicos, espero que estos relatos os hagan un poquito de compañía. Felices fiestas a todos. Pedro Melenas, de Heinrich Hoffmann. Aquí está, nenes y nenas, vean bien a Pedro Melenas. Por no cortarse las uñas, le crecieron 10 pezuñas. Y hace más de un año entero que no ha visto al peluquero. ¡Qué horroroso! ¡Uy, qué miedo! Encontrármelo no quiero. La historia del pequeño chupadedo, de Heinrich Hoffmann. Conrado, dice mamá, salgo un rato, estate acá, sé bueno, juicioso y pío, hasta que vuelva, hijo mío. Y no te chupes el dedo, porque entonces, ¡ay, qué miedo! Vendrá a buscarte, pillastre, con las tijeras el sastre, y te cortará, tris, tras, los pulgares. Ya verás. Sale la señora y ¡zas! Chupa que te chuparás. Se abre la puerta y de un salto entra en la casa al asalto el terrible sastre aquel que venía en busca de él. Con una afilada tijera le corta los dedos fuera y deja al pobre Conrado llorando desconsolado. Cuando mamá vuelve al hogar, se lo encuentra puro llorar. Sin pulgares se quedó, el sastre se los cortó.
La trágica historia de Paulina y las cerillas, de Heinrich Hoffmann. Los papás de Paulinita la dejan sola en casita. La niña corre, jugando con su muñeca y cantando, hasta que, ¡oh, maravillas!, ve una caja de cerillas. ¡Qué juguete, qué bonita!, dice al verla Paulinita. Voy a probar a encender como mamá suele hacer. Pero Mina y Minch, las gatas, alzan a la par sus patas y chillan. ¡Ay, miau, miau! No, Paulina, terminarás quemadita. Paulinita desatiende el buen consejo y enciende, como se ve en la figura, la cerilla. ¡Ay, qué locura! Mientras salta de contento, sin descansar un momento. Pero Mina y Minch, las gatas, levantan locas las patas. Tu mamá te lo ha prohibido. ¡Ay, miau, miau! No, Paulina, terminarás quemadita. Las llamas, ¡ay!, han prendido en la manga, en el vestido, la falda, la cabellera. Se quema la niña entera. ¡Ay! Mina y Minch, las gatitas, como chillan, criaturitas. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Arde la niña! ¡Oh, pavor! ¡Miau, miau! ¡Traigan agua! ¡Qué espanto! ¡Mi agua! ¡Mi agua! La niña, qué gran tristeza, ardió de pies a cabeza. Quedaron solo cenizas y rojas 2 zapatillas. Y Mina y Minch, las gatitas, lloran, pobrecitas. ¡Qué tragedia! ¡Miau, miau! ¿Cuándo vendrán papá o mamá? Y derraman tristemente de lágrimas un torrente. Rojos, de Hans Christian Andersen. Hubo una vez una niñita que era muy pequeña y delicada, pero que a pesar de todo tenía que andar siempre descalza, al menos en verano, por su extrema pobreza. Para el invierno solo tenía un par de zuecos que le dejaban los tobillos terriblemente lastimados. En el centro de la aldea vivía una anciana zapatera que hizo un par de zapatitos con unos retazos de tela roja. Los zapatos resultaron un tanto desmañados, pero hechos con la mejor intención para Karen, que era así como se llamaba la niña. La mujer le regaló el par de zapatos que Karen estrenó el día en que enterraron a su madre. Ciertamente los zapatos no eran de luto, pero ella no tenía otros. De este modo que Karen marchó detrás del pobre ataúd de pino así, con los zapatos rojos y sin medias. Precisamente acertó a pasar por el camino del cortejo un grande y viejo coche, en cuyo interior iba sentada una anciana señora. Al ver a la niñita, la señora sintió mucha pena por ella y dijo al sacerdote: «Deme usted a esa niña para que me la lleve y la cuide con todo cariño».
Karen pensó que todo era por los zapatos rojos, pero a la señora le parecieron horribles y los hizo quemar. La niña fue vestida pulcramente y tuvo que aprender a leer y coser. La gente decía que era linda, pero el espejo añadía más. Tú eres más que linda, eres encantadora. Por ese tiempo, la reina estaba haciendo un viaje por el país, llevando consigo a su hijita la princesa. La gente, y Karen entre ella, se congregó ante el palacio donde ambas se alojaban para tratar de verlas. La princesita salió a un balcón, sin séquito que la acompañara ni corona de oro, pero ataviada enteramente de blanco y con un par de hermosos zapatos de marroquí rojo. Un par de zapatos que eran realmente la cosa más distinta de aquellos que la pobre zapatera había confeccionado para Karen. Nada en el mundo podía compararse con aquellos zapatitos rojos. Llegó el tiempo en que Karen tuvo edad para recibir el sacramento de la confirmación. Le hicieron un vestido nuevo y necesitaba un nuevo par de zapatos. El zapatero de lujo que había en la ciudad fue encargado de tomarle la medida de sus piececitos. El establecimiento estaba lleno de cajas de vidrio que contenían los más preciosos y relucientes zapatos, pero la anciana señora no tenía muy bien la vista, de modo que no halló nada de interés en ellos. Entre las demás mercaderías había también un par de zapatos rojos, como los que usaba la princesa. ¡Qué bonitos eran! El zapatero les dijo que habían sido hechos para la hija de un conde, pero que le resultaban ajustados. «¡Cómo brillan!», comentó la señora. «Supongo que serán de charol». «Sí que brillan, y mucho», aprobó Karen, que estaba probándoselos. Le venían a la medida y los compraron, pero la anciana no tenía ni la menor idea de que eran rojos, o de lo contrario nunca habría permitido a Karen usarlos el día de su confirmación. Todo el mundo le miraba los pies a la niña, y en el momento de entrar en la iglesia aún le parecía a ella que hasta los viejos cuadros que adornaban la sacristía, retrato de los párrocos muertos y desaparecidos, con largos ropajes negros, tenían los ojos fijos en los rojos zapatos de Karen. Esta no pensaba en otra cosa cuando el sacerdote extendió las manos sobre ella, ni cuando le habló del santo bautismo, la alianza con Dios, y dijo que desde ahora Karen sería ya una cristiana enteramente responsable. Respondieron las solemnes notas del órgano. Los niños cantaron con sus voces más dulces y también cantó el viejo preceptor, pero Karen solo pensaba en sus zapatos rojos. Al llegar la tarde, ya la señora había oído decir en todas partes que los zapatos eran rojos, lo cual le pareció inconveniente y poco decoroso para la ocasión. Resolvió que en adelante, cada vez que Karen fuera a la iglesia, llevaría zapatos negros, aunque fueran viejos. Pero al domingo siguiente, fecha en que debía recibir su primera comunión, la niña contempló sus zapatos rojos y luego los negros, miró otra vez los rojos y por último se los puso. Era un hermoso día de sol. Karen y la anciana señora tenían que pasar a través de un campo de trigo, por ser un sendero bastante polvoriento. Junto a la puerta de la iglesia había un soldado viejo con una muleta. Tenía una extraña y larga barba de singular entonación rojiza y se inclinó casi hasta el suelo al preguntar a la dama si le permitía sacudir el polvo de sus zapatos. La niña extendió también su piececito. «Vaya, qué hermosos zapatos de baile», exclamó el soldado. «Procura que no se te suelten cuando dances». Y al decir esto,
Tocó las suelas de los zapatos con la mano. La anciana dio al soldado una moneda de cobre y entró en la iglesia acompañada por Karen. Toda la gente y también las imágenes miraban los zapatos rojos de la niña. Cuando Karen se arrodilló ante el altar en el momento más solemne, solo pensaba en sus zapatos rojos, que parecían estar flotando ante su vista. Olvidó unirse al himno de acción de gracias, olvidó el rezo del Padre Nuestro. Finalmente, la concurrencia salió del templo y la anciana se dirigió a su coche. Karen levantó el pie para subir también al carruaje y en ese momento el soldado que estaba de pie tras ella dijo: «Lindos zapatos de baile». Sin poder impedirlo, Karen dio unos saltos de danza y una vez empezado el movimiento, siguió bailando involuntariamente, llevada por sus pies. Era como si los zapatos tuvieran algún poder por sí solos. Siguió bailando alrededor de la iglesia sin lograr contenerse. El cochero tuvo que correr tras ella y sujetarla y llevarla al coche, pero los pies continuaban danzando, tanto que golpearon horriblemente a la pobre señora. Por último, Karen se quitó los zapatos, lo cual permitió un poco de alivio a sus miembros. Al llegar a la casa, la señora guardó los zapatos en un armario, pero no sin que Karen pudiera privarse de ir a contemplarlos. Por aquellos días, la anciana cayó enferma de gravedad. Era necesario atenderla y cuidarla mucho, y no había nadie más próxima que Karen para hacerlo. Pero en la ciudad se daba un gran baile, y la muchacha estaba también invitada. Miró a su protectora y se dijo que después de todo, la pobre no podría vivir. Miró luego sus zapatos rojos y resolvió que no habría ningún mal en asistir a la fiesta. Se calzó pues los zapatos, se fue al baile y empezó a danzar. Pero cuando quiso bailar hacia el fondo de la sala, los zapatos la llevaron hacia la puerta y luego escaleras abajo y por las calles y más allá de los muros de la ciudad. Siguió bailando y alejando cada vez más, sin poder contenerse, hasta llegar al bosque. Al alzar la cabeza, distinguió algo que se destacaba en la oscuridad, entre los árboles. Le pareció que era la luna, pero no. Era un rostro, el del viejo soldado de la barba roja. El soldado meneó la cabeza en señal de aprobación y dijo: «¡Qué lindos zapatos de baile!». Aquello infundió a la niña un miedo terrible. Quiso quitarse los zapatos y tirarlos lejos, pero era imposible. Los tenía como adheridos a los pies. Cuanto más danzaba, más tenía que bailar por campos y praderas, bajo la lluvia y bajo el sol, de día y de noche. Pero por la noche aquello era terrible. Entró bailando por las puertas del cementerio, pero los muertos no la acompañaron en su danza. Tenían otra cosa mejor que hacer. Trató de sentarse sobre la tumba de un mendigo, sobre la cual crecía el amargo ajenjo, pero no había descanso posible para ella. Y cuando se acercó bailando al portal de la iglesia, vio a un ángel de pie junto a la puerta, con una larga túnica blanca y alas que llegaban desde los hombros al suelo. El rostro del ángel mostrábase grave y sombrío, y su mano sostenía una espada. «Tendrás que bailar», le dijo. «Tendrás que bailar con tus zapatos rojos hasta que estés pálida y fría, y la piel se te arrugue y te conviertas en un esqueleto. Bailarás de puerta en puerta, y allí donde encuentres niños orgullosos y vanidosos, llamarás para que te vean y tiemblen. Sí, tendrás que bailar». «¡Piedad!», gritó Karen, pero no alcanzó a oír la respuesta del ángel,
porque los zapatos la habían llevado ya hacia los campos, por los caminos y senderos, y sin cesar seguía bailando. Cierta mañana pasó danzando hacia una puerta que ella conocía muy bien. Del interior procedía un rumor de plegarias. Y salió un cortejo portador de un ataúd cubierto de flores. Y Karen supo así que la anciana señora había muerto y se sintió desamparada por todo el mundo, maldita hasta por los santos ángeles de Dios. Siguió y siguió danzando. Tenía que bailar, aun en las noches más oscuras. Los zapatos la llevaban sobre las zarzas y rastrojos hasta dejarle los pies desgarrados, sangrantes. Más allá de los matorrales, llegó a una casita solitaria, donde ella sabía que vivía el verdugo. Golpeó con los dedos en el cristal de la ventana y llamó. «Ven, ven, yo no puedo entrar, estoy bailando». «¿Acaso no sabes quién soy yo?», respondió el verdugo. «Yo soy el que le corta la cabeza a la gente mala. Y mira, mi hacha está temblando». «No me cortes la cabeza», rogó Karen, «pues entonces nunca podría arrepentirme de mis pecados. Pero por favor, córtame los pies con los zapatos rojos». Le explicó todo lo ocurrido y el verdugo le cortó los pies con los zapatos. Pero estos siguieron bailando con los piececitos dentro y se alejaron hasta perderse en las profundidades del bosque. Luego, el verdugo le hizo un par de pies de madera y 2 muletas y le enseñó un himno que solían entonar los criminales arrepentidos. Ella le besó la mano que había manejado el hacha y se alejó por entre los matorrales. «Ya he padecido bastante con estos zapatos», se dijo. «Ahora iré a la iglesia para que todos puedan verme». Y se dirigió tan rápidamente como pudo a la puerta del templo. Al llegar allí, vio los zapatos que bailaban ante ella, y aquello le dio tanto terror que se volvió a su casa. Toda la semana estuvo muy triste, derramando lágrimas amargas. Pero al llegar el domingo se dijo: «Ahora sí que he sufrido bastante. Me parece que estoy a la par de muchos que entran en la iglesia con la cabeza alta». Salió a la calle sin vacilar más, pero apenas había pasado de la puerta, volvió a ver los zapatos rojos bailando ante ella, se sintió más aterrorizada que nunca y volvió la espalda, pero esta vez con verdadero arrepentimiento en el corazón. Se dirigió entonces a la casa del párroco y suplicó que la tomaran a su servicio, prometiendo trabajar cuanto pudiera, sin reclamar otra cosa que un techo y el privilegio de vivir entre gente bondadosa. La esposa del sacristán tenía buenos sentimientos. Se compadeció y habló por ella al párroco. Karen demostró ser muy industriosa e inteligente y se hizo querer por todos. Pero cuando oía a las niñas hablar de lujos y vestidos y pretender ser lindas como reinas, meneaba la cabeza. El domingo siguiente fueron todos al templo y preguntaron a Karen si quería ir con ellas, pero Karen miró sus muletas tristemente y con lágrimas en los ojos. Y se fueron sin ella a la iglesia, mientras la niña se quedó sentada sola en su pequeña habitación, donde no cabía más que una cama y una silla. Estaba leyendo en su libro de oraciones, con humildad de corazón, cuando oyó las notas del órgano que el viento traía desde la iglesia. Levantó su rostro cubierto de lágrimas y dijo: «Oh Dios, ayúdame». En ese momento el sol brilló alrededor de ella, y el ángel de la túnica blanca que ella viera aquella noche a la puerta del templo
se presentó de pie ante sus ojos. Ya no tenía en la mano la espada, sino una hermosa rama verde cuajada de rosas. Con esa rama tocó el techo y éste se levantó hasta gran altura, y en cualquier otra parte que tocaba la rama aparecía una estrella de oro. Al tocar el ángel las paredes, el ámbito de la habitación se ensanchó y en su interior resonaron las notas del órgano. Y Karen vio las imágenes en sus hornacinas. Toda la congregación estaba en sus bancos cantando en voz alta, y la misma Karen se encontró a sí misma en uno de los asientos, al lado de otras personas de la parroquia. Cuando acabó el himno, todos volvieron la vista hacia ella y dijeron: «¡Qué alegría verte de nuevo entre nosotros, después de tanto tiempo, pequeña Karen!». «Todo ha sido por la misericordia de Dios», respondió ella. El órgano resonó de nuevo, y las voces de los niños le hicieron eco dulcemente en el coro. La cálida luz del sol penetró a raudales por las ventanas y fue a iluminar plenamente el sitio donde estaba sentada Karen. Y el corazón de la niña se colmó tanto de sol, de luz y de alegría, que acabó por romperse. Su alma voló en la luz hacia el cielo, y ninguno de los presentes hizo siquiera una pregunta acerca de los zapatos rojos. El señor Korbes. Un cuento de los hermanos Grimm. Éranse una vez una gallina y un gallito que decidieron salir juntos de viaje. El gallito construyó un hermoso coche de 4 ruedas encarnadas y le enganchó 4 ratoncitos. La gallinita y el gallito montaron en el carruaje y emprendieron la marcha. Al poco rato se encontraron con un gato que les dijo: ¿A dónde vais? Y respondió el gallito: «Por esos mundos vamos a la casa del señor Korbes, es la que buscamos». «Llevadme con vosotros», suplicó el gato. «Con mucho gusto», respondió el gallito. «Siéntate detrás, no fuera que te cayeses por delante. Tened mucho cuidado, no vayáis a ensuciar mi cochecito colorado. Ruedecitas, rodad, ratoncitos, silbad. Por esos mundos vamos, la casa del señor Korbes es la que buscamos». Subió luego una piedra de molino, luego un huevo, luego un pato, luego un alfiler y finalmente una aguja de coser. Todos se instalaron en el coche y siguieron viaje, pero al llegar a casa del señor Korbes, este no estaba. Los ratoncitos metieron el coche en el granero, el gallito y la gallinita volaron a una percha, el gato se sentó en la chimenea, el pato fue a posarse en la barra del pozo, el huevo se envolvió en la toalla, el alfiler se clavó en el almohadón de la butaca, la aguja saltó a la almohada de la cama y la piedra de molino situóse sobre la puerta. En estas llegó el señor Korbes y se dirigió a la chimenea para encender el fuego. Pero el gato le llenó la cara de ceniza, corrió a la cocina para lavarse y el pato le salpicó de agua todo el rostro. Al querer secarse con la toalla, rodó el huevo y rompiéndose se le pegó en los ojos. Deseando descansar, sentóse en la butaca
pero le pinchó el alfiler. Encolerizado, se echó en la cama, pero al apoyar la cabeza en la almohada, clavósele la aguja. Furioso ya, se lanzó a la calle, mas al llegar a la puerta, cayóle encima la piedra de molino y lo mató. Qué mala persona debía ser ese señor Corbes. Los cuentos de la niñez adquieren una gran autenticidad en la mente de los niños, donde las brujas, los duendes y los bosques mágicos son tan reales como el mundo sensible. Solo hace falta alimentar la imaginación candente de cada chiquillo y la magia, con toda su belleza y horror, se convertirá en realidad. Por ello, los recuerdos de mi niñez son una amalgama abigarrada de fantasía y realidad que apenas logro distinguir, si es que hay alguna diferencia. La bruma de mi memoria me transporta a un otoño lejano, de cuando solo tenía 11 años, y aunque alboreaba la adolescencia, aún estaba sumida en el sueño de la infancia. Era una mañana de septiembre. Comenzaban las clases en el internado Santa Teresa de Jesús. Las niñas entrábamos en procesión en el carcelario antro, preparadas para pasar un largo invierno en él. Enfundadas en el maldito uniforme azul, semejábamos un río que serpeaba para entrar en una cueva negra. Las religiosas, con su monumental hábito, miraban el hormigueo infantil, haciendo el recuento de su ganado humano. Y aunque entrábamos en silencio, recuerdo que en las aulas solía haber un cierto bullicio, cuyo eco resonaba por aquellas húmedas paredes, con los suaves recuerdos del verano revoloteando en nuestras mentes. Aquel día, el griterío nostálgico fue interrumpido con la súbita entrada de la superiora. El silencio se hizo. Sus ojos grises nos observaron, pero también decenas de pequeños ojillos se clavaron en ella. Sor Juana era una mole humana, poderosa, con ojos de acero. Su ciclópeo cuerpo parecía extenderse a cada movimiento. Por si fuera poco, tenía un extraño defecto en la piel, pues en algunos espacios de aquella formidable masa de carne se diseminaban numerosas manchas blancas. Una de ellas le surcaba la mitad de la cara, ocupándole media mejilla, un ojo y parte de la nariz. Una mano era ya totalmente blanca. El resto del cuerpo lo intuíamos. A pesar que aquel no era mi primer año, he de reconocer que siempre me impresionaba su aparición de primer día, porque cada año parecía estar más gruesa y sus manchas parecían conquistar más y más terreno. Sor Juana comenzó con voz grave su discurso anual, recalcando con acento firme la palabra disciplina. Luego, en pie, nos hizo rezar y finalmente cantamos el himno nacional. Todas las chicas odiábamos a Sor Juana y aquel opresivo antro. La monja era tan feroz como parecía y solía emplear métodos que denominaba eficaces, pero no eran más que crueles ejercicios de maldad y dolor. Acabado aquel ceremonial, observé que a 2 pupitres por delante del mío había una chica nueva. Era delgada y pálida y parecía ausente, como si no tuviera nada que ver con aquel lugar. Casualmente, coincidimos en la misma habitación. Al principio me disgusté. Yo prefería a mi anterior compañera, Petra. Pero con el tiempo, no solo me había olvidado de ella, sino que también me había olvidado de las otras compañeras del internado. Fui absorbida por el extraordinario mundo de María, que elaboraba fábulas, historias y cuentos con extraordinaria facilidad. Gustaba especialmente de contarme historias de miedo bajo las sábanas, a la luz vacilante de una linterna. Un día me relató el cuento de los zapatos rojos de Andersen. Era la historia de una niña que se compra unos zapatos rojos el mismo día del entierro de su madre, y días más tarde va con ellos al funeral e incluso va a hacer la confirmación con ellos. Todos le miraban los pies, hasta las imágenes de la iglesia. En la puerta del templo, un viejo soldado de barba roja le dijo que eran unos preciosos zapatos para bailar, y eso era lo que empezó a hacer, y ya no pudo dejar de bailar y bailar. Se asustó y quiso quitarse los zapatos, pero no pudo. Era como si tuvieran un poder sobrenatural que la dominaba. Bailó en el pueblo, en el camino, en el cementerio, en el bosque, y allí se perdió.
Un día llamó a la puerta de una cabaña perdida en el bosque. Era el hogar de un verdugo. La niña le pidió que le cortara las piernas con su hacha para poder descansar. Este así lo hizo, pero los zapatos siguieron danzando con las piernas de la niña, que se perdieron en lo más hondo del bosque. El verdugo le hizo unas piernas y unas muletas de madera y le enseñó un himno que los pescadores siempre cantan. Ella besó sus manos y se marchó de allí. A pesar de su arrepentimiento, no podía entrar en la iglesia, porque siempre que lo intentaba, se encontraba con sus piernas enfundadas en sus zapatitos rojos, bailando en la puerta de la iglesia. Finalmente, Dios se apiadó de ella y le envió un ángel que se la llevó para siempre. Pasó el tiempo. Llegaron las austeridades del invierno. Los campos se cubrieron de tonalidades sombrías y oscuras. A través de nuestras ventanas se vislumbraban solemnes bosques que nos envolvían. Para mí no era difícil imaginar a la niña de los zapatos rojos bailando frenética bajo la sombra de los árboles. De la imaginación inagotable de María surgían otras historias, inventadas o no, que nos ayudaban a soportar aquellas horas melancólicas y rutinarias. Como la del señor Cobbes, el agricultor que es linchado por su maldad por los animales y objetos de su granja, el gorrión justiciero que venga la muerte de su amigo perro, así como Moby Dick, la ballena blanca, sobrenatural y maléfica, en la que no tardamos en ver la similitud de aquel monstruo quimérico y el de la inclemente monja, que desde entonces motejamos así. Sus historias de terror me trastornaban, pero las necesitaba para sobrevivir en aquel lugar. A veces incluso las representábamos. Nos divertía y sobrecogía meternos en lugares cerrados y oscuros, especialmente el cuarto de baño, donde activábamos el agua de la cisterna que nos rugía como un monstruo pavoroso. Quizás para nosotras aquel miedo divertido nos servía de antídoto contra el miedo cotidiano y angustioso de cada día. Algunos de estos juegos ahora me parecen ridículos, pero nuestra imaginación era desbordante y aquel edificio tan grande propiciaba nuestra sugestión casi delirante. En una ocasión me propuso escaparnos al anochecer e ir al bosque, como la niña de los zapatos rojos, y bailar hasta que saliera algún espíritu. Imaginé nuestras siluetas recortadas bajo la luz blanca, saltando como sombras chinescas. Pero en mi mente la luna era una ogra terrible, gorda y blanca, que nos engullía. Así que no me atreví y nunca perpetramos juntas esa hazaña. Algún día me escaparé, me dijo una vez mientras miraba a través de la ventana. María siempre parecía tener un secreto que no quería decirme. Una noche me prometió una nueva emoción, algo realmente especial. Me lo dijo de forma tan sombría que sentí un extraño estremecimiento. Y sin decir nada más, me cogió de una mano y me condujo a la despensa, lugar al que no teníamos autorización para entrar porque nuestros movimientos se limitaban a unas zonas muy concretas del internado que no podíamos rebasar. Sin embargo, a decir verdad, hasta aquel día no sabía que existía ese lugar porque unos sacos ocultaban la puerta. María puso un dedo en sus labios para silenciarme, aunque yo no tenía valor para decir nada. Retiró los sacos y abrió la puerta lentamente para evitar que los goznes oxidados chirriaran demasiado. Con su linterna iluminó el recinto, aunque solo era una mancha de luz engullida en una poza sombría. Finalmente, cerró la puerta que nos sepultó en aquella tétrica cripta. «Ya verás», me dijo excitada, mientras palpaba la pared que iluminaba con su linterna, intentando localizar algo. «Aquí es», exclamó triunfal, y cogiéndome de una mano, me la guió hacia la pared, donde noté un agujerito que la atravesaba. «¿Y era esto lo que me querías enseñar?», pregunté decepcionada. «Aún no es la hora», me respondió. «Tenemos tiempo de registrar esto un poco». El almacén no era muy grande, aunque había una gran cantidad de alimentos, cajas de galletas, botellas de leche, costales de harina, latas de conservas, estanterías repletas de paquetes de azúcar y en el suelo, echados unos encima de otros, sacos de legumbres y patatas. Recuerdo vívidamente el olor espeso del polvo y la humedad que lo cubría todo. María abrió una caja de galletas y nos entretuvimos comiendo y dándole de comer a los ratones, hasta que oímos unos ruidos, como un chasquido y su eco. Permanecimos inmóviles un momento, asustadas por si nos pillaban en nuestra travesura. María apagó la linterna.
nos hubiéramos quedado totalmente a oscuras, de no ser por el agujerito donde surgía una luz tenue que nos señalaba. María me invitó a mirar, y así lo hice. Al principio, solo vi una estancia de paredes embaldosadas y húmedas de un blanco hiriente. Tardé un instante en comprender que lo que veía eran los baños. Luego se asomó ella. Su perfil se iluminó como la luna en un eclipse. Volví a mirar, pero solo vi una sombra que se paseaba rozando las racholas, tan blancas que lastimaban los ojos. Sin embargo, un poco más tarde, un toldo negro, como una mancha de alquitrán que respiraba, cruzó la estancia. Era Moby Dick. Cada uno de sus movimientos resonaba con eco amplificado, estallando en cada rincón. María me hizo apartar para mirar ella. Con cada movimiento de la habitación contigua, su córnea transparente al perfil brillaba como un corazón palpitante. Me dejó mirar de nuevo y me susurró: ahora verás. Aquella aterradora mujer se había quitado los hábitos. Estaba desnuda y dispuesta a darse una ducha. Su aspecto era apocalíptico. Bolsas de grasa le cubrían todo su cuerpo amorfo. Capas de michelines flácidos se cimbreaban por la inercia. Sus brazos y piernas eran almohadones arrugados y el pecho, pellejo plegado, laxo como acordeón desafinado. Aquella forma de apariencia cuasi humana estaba cubierta de manchas y ronchas blancas, dividiendo su piel en planos desordenados. Aquel cuerpo grotesco se introdujo en una de las duchas individuales en la que milagrosamente cupo. Dejó correr el agua y humedeció su titánico tronco. Se frotaba con energía como intentando eliminar aquellas manchas que la envolvían. Moby Dick era para nosotras una fuente de inspiración imaginativa, pero lo que antes era una intuición, un fantasear, en aquel momento era realidad. Era nuestro monstruo, nuestra ogra particular que nos había secuestrado, una malvada bruja que nos retenía para innombrables y espantosos fines. Al día siguiente, ya no pude ver a la monja del mismo modo que antes. Si anteriormente era para mí un ser extraño, en aquel entonces se convirtió en una auténtica criatura infernal. Quizá fuera cruel, pero María y yo no podíamos evitar risitas nerviosas de complicidad cada vez que la veíamos. Comenzaba la primavera. Las mañanas eran más brillantes. La hierba fulguraba bajo los rayos de un sol cada vez más cálido. Algunas paredes se habían desconchado por la humedad durante el invierno, así es que, en un extraño arranque de prodigalidad monetaria, decidieron llamar a unos obreros para que las arreglaran. No sé si era por la primavera o por la presencia masculina, pero las monjas andaban más alborotadas de lo habitual, por lo que se les impidió quitarse la camisa para trabajar, y a las internas se nos prohibió hablar con ellos. Naturalmente, María rompió las normas, ya que la sorprendí en más de una ocasión hablando con ellos, especialmente con el más joven, un chico extraño de cabellos rojos y orejas alargadas, casi puntiagudas. En un día de lluvia, María vino corriendo hacia mí con el pelo mojado y con una sonrisa radiante. Abrió su chaqueta y en su regazo vi la temblorosa cabeza de un gatito. Aquel chico se lo había regalado. Era precioso, atigrado con unos ojos redondos como canicas. Aquel regalo hizo que María sintiera una especial simpatía por quien yo consideraba un intruso. Me parece recordar que me dijo que el muchacho vivía en una cabaña en el bosque. Hoy día se me hace difícil creerlo, pero también se me hace difícil creer lo que sucedió días más tarde. Finalmente, María encontró un refugio para el animal, que no fue sino el armario de nuestra habitación. Sin embargo, no pudimos evitar que maullara. Sus lamentos eran especialmente audibles en la noche, cuando cualquier sonido resonaba desmesuradamente. Era inevitable que tarde o temprano Moby Dick viniera a nuestra habitación con su fiel ayudante, la monja conejo. Creo que no es muy difícil imaginar por qué a esta última la llamábamos así. Yo nunca la había visto en nuestra habitación, y cuando lo hizo, me resultó tan imponente que no pude moverme en todo el tiempo que permaneció en el cuarto. Abrid el armario, rugió. No nos movimos. ¿No me habéis oído? Volvió a bramar, tal vez como lo hiciera la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas.
La simple presencia de aquella mujer me hacía temblar. Sin embargo, María no solo no parecía temerla, sino que además pudo enfrentarse a ella con decisión. Le dijo que no. Moby Dick la taladró con ojos furibundos mientras ordenaba a la monja conejo que registrara. La monja solícita obedeció y con tal eficacia que enseguida encontró al animal. Moby Dick ni siquiera lo miró porque no quería apartar su mirada, aún encendida, de los ojos de María, que la sostenía desafiante. «Llévese a esa bestia inmunda de aquí», ordenó. La monja conejo desapareció. María, como impulsada por un resorte, se abalanzó hacia la puerta gritando, aunque el enorme cuerpo de Moby Dick le impidió salir. Recuerdo perfectamente lo que le dijo. «Aquí la única bestia inmunda es usted». De su voz temblorosa y ahogada destilaba un odio atroz que hasta la misma monja hizo vacilar un momento. Cuando reaccionó, la golpeó tan fuerte que la lanzó al suelo. «No podréis salir al patio hasta el fin de curso. Se os abrirá expediente y no volveréis a estar juntas». Y con voz peliculera añadió: «Arderéis en el infierno». La monja se marchó dando un sonoro portazo y dejando en el aire un silencio oscuro y vibrante. El eco de la desgracia. Al día siguiente, a hurtadillas, vi a María hablando con aquel joven. Yo no la oí, pero estoy segura que le explicaba lo que le había ocurrido con la monja. El muchacho escuchaba en silencio y sin dejar de trabajar. Luego se detuvo un momento y le hizo un gesto para que se acercase y le susurró algo en el oído mientras ella abría tanto los ojos que parecía que iban a salírsele de las órbitas. Lo que sucedió después todavía me parece una imagen onírica, alucinada y maligna. Quizás solo haya sido uno de nuestros tenebrosos juegos, alguna de nuestras extrañas historias, alguna pesadilla delirante. Los ojos de María se habían ensombrecido y solamente parecían percibir la noche de sus pensamientos. Sus gestos se hicieron lentos y calculados, y apenas hablaba a no ser que fuera absolutamente necesario. Una noche me cogió de la mano y me pidió que la siguiera. En aquel momento, sus ojos eran vidriosos como el de una serpiente. «Te enseñaré algo que nunca has visto y nunca más verás». No había vacilación ni temblor en su voz, solo una absoluta determinación, como si el destino y ella fueran un mismo ser. En silencio me condujo de nuevo a la despensa, a pesar de mis protestas, porque no me apetecía ver de nuevo aquel espectáculo. «Te digo que esto no lo has visto nunca», susurró. Parecía totalmente ida, pero enseguida supe que hablaba totalmente en serio. Cerró suavemente la puerta de la despensa y encendió la linterna. Nos sentamos y permanecimos casi inmóviles. Mi corazón me taladraba. Me dolía el pecho. Sentí escalofríos en mi estómago. En aquella oscuridad, solo rota por la tenue claridad de la linterna, nos hacía sentir que flotábamos en la nada. Por fin oímos pasos, por lo que María apagó aquel débil quejido de luz. Inmediatamente se asomó por el agujerito. Estuvo mirando un rato, mientras su mano, como una tenaza, se aferró a mi brazo y con un estirón me hizo mirar. Al principio solo vi las baldosas blancas, aunque luego, moviéndose de un lado a otro, el inconfundible cuerpo de Moby Dick. El agua de la ducha corría con furia, cubriendo su mórbido ser. Rápidamente se mojó los cabellos y toda su piel temblorosa y brillante. Con una de sus gordezuelas manos, cogió la botella de champú que vertió en su cabeza húmeda de modo enérgico, como parecía ser su costumbre. El agujero del frasco era más grueso de lo normal, por lo que el contenido se precipitó directamente sobre ella. De pronto abrió los ojos y por un momento sentí que me miraba directamente, que me había visto. Me sentí descubierta, como si algún espíritu invisible me hubiera delatado. Estalló en un grito agudo e irreal que retumbó en todas y cada una de las baldosas. Sus ojos me miraban, pero de repente se volvieron blancos y lechosos y luego violetas. Su cabeza, cara y brazos ennegrecieron. El agua le bullía en el pellejo, emanando humo y vapor. Salió de la ducha aullando, ciega y calva,
agitando rampantes sus brazos. Invadida por el horror, me aparté e intenté hablar con María, pero ella ya no estaba. Corrí a la habitación y la busqué, pero tampoco logré encontrarla allí. Abatida, me senté cerca de la ventana abierta para respirar aire limpio, sano. Esperaba que la pureza de las estrellas borraran los alaridos que aún palpitaban en mi mente. ¿O es que aún gritaba? La atmósfera era suave y refrescante, aunque pronto se inundó de pasos y voceríos. A pesar de aquel aluvión bullicioso, distinguí como en un pálido sueño una imagen débil que se vestía con la noche, cruzando el jardín, hundiéndose en lo más negro del bosque. María había desaparecido para siempre. Días después me acosaron a preguntas, me culpabilizaron, me castigaron. Estuvieron a punto de ingresarme en un reformatorio hasta que comprendieron que yo entendía aún menos lo que había ocurrido. Decidieron que la culpa de todo había sido de María y de aquel joven que también había desaparecido. Por fortuna, mis padres no tardaron en sacarme de allí. Cuando les vi llegar, me abalancé al coche deseosa de que me liberaran lo antes posible. Sin mediar palabra por parte de nadie, el coche arrancó, alejándose a toda prisa de aquel lugar. Desde la ventanilla de atrás, me asomé para darle un silencioso y eterno adiós al internado. Aunque cada día vuelvo allí con mi pensamiento y paseo atravesando el jardín, las tristes piedras cubiertas de líquenes, las aulas húmedas, las baldosas blancas de los baños. Lo último que supe de Moby Dick es que fue ingresada en una institución psiquiátrica en estado catatónico. No ha vuelto a hablar desde que se abrasara con una solución de sosa cáustica y cal viva. Por lo visto, su aspecto es tan monstruoso que nadie la ha visitado nunca, ni siquiera las hermanas de la institución. A María y a ese joven misterioso se los tragó la tierra. Rastrearon el bosque y los pueblos colindantes. Se hicieron llamamientos en prensa y radio. Incluso se prometieron recompensas. Hubo muchos rumores, historias, casi se convirtieron en leyenda. Pero lo cierto es que nadie les encontró jamás. Pero yo sé que forman parte del bosque, de mis sueños, de mi vida. Y si hay algo que me haga estremecer de verdad, es imaginar una cabaña medio devorada por la espesura y dos siluetas danzando bajo una blanca y carnosa luna.